el país a través de nuestras emisoras, de nuestro circuito. Transmitimos también a través del canal 990 de Simple TV y a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. Es miércoles, significa que sí, parece el lunes, es verdad, parece el lunes, pero es miércoles. Y como miércoles tenemos nosotros nuestra rocola. Y nuestro invitado de hoy es comunicador social, con una larga trayectoria profesional, melómano confeso además, ha hecho, por ejemplo, radio junto a Elías Pino Iturrieta, editor de grandes periódicos y revistas. En la actualidad es director general de Comunicaciones, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello. Hoy vamos a tener el gusto, el privilegio de conocer y disfrutar la rocola de Jaime Bello León. Rocola. Gustos musicales que forman parte de tu vida. A sus ansias, sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas y en su afán de dar su amor sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Todo desgarro es martirio con uno. Jaime, bienvenido. ¿Cómo está? Feliz día. Feliz día, querido Román. Muchas gracias por la invitación. Jaime, ¿por qué martirio forma parte de tu rocola y con este tema, con uno? Martirio, cuando la conocí, cuando la escuché la primera vez, yo no la conozco personalmente, simple y llanamente me llegó al corazón. Conectó, clic. Me conectó, me hizo así directo. Ella tiene una manera de decir muy directa, muy clara. Tiene una voz melodiosa, no es una voz grande, pero es una voz muy cálida. Y en el canto lo importante es saber llegar con el instrumento que tengas. Y ella con ese instrumento llega perfectamente, agarra las palabras, ahí cuando dice destroza, es simple y llanamente perfecto. Sabe dónde va el acento, la inflexión correcta, y entonces le llega a la gente. ¿Cuántos extraordinarios intérpretes cantantes no tienen una gran voz, cierto? Absolutamente. Pero la saben utilizar. La saben utilizar, sí. Son genios. Sí. ¿Qué escuchaban en casa, Jaime? De pequeño en casa, ¿qué escuchaban? ¿Qué solías escuchar? Bueno, fíjate, no es casualidad que esté uno aquí, porque mi papá era un gran melómano y él era un melómano muy ecléptico. Yo recuerdo, él tuvo una vez, trabajó en alguna oportunidad como camionero y en una ocasión a los 14 años, creo, no, yo tenía menos, creo que eran 12 años, él tenía que hacer una entrega en San Antonio del Táchira de unas licuadoras que tenía que ir a buscar en una gandola vacía enorme en Puerto Cabello. Okay. Yo lo acompañé, estaba yo castigado, entonces me llevaron, el castigo era acompañar a mi papá. No era un paseo, no era turismo. No era turismo, y bueno, esperar en el puerto que bajara la mercancía, etcétera. Y yo me quedé en la cabina del camión, feliz, con unos audífonos muy chéveres que tenía papá, porque el camión hacía mucho ruido, entonces tú necesitabas audífonos, el motor del camión quiero decir, y entre las cosas que escuchaba mi papá, él podía pasar de un tango como uno, en la voz de Gardel o de alguno de estos grandes, a una sonata de Beethoven. De pronto te metía Celia Cruz,
Y a mí me sucede que estoy escuchando a veces esas sonatas. Esto era con cassettes, Sí, en un Walkman, probablemente, lo que tenía. Él tenía una casetera, Ok. una casetera, y él tenía audífonos y tenía cornetas. Entonces a mí me ponía los audífonos porque yo me quejaba mucho del motor del camión. Y yo me acuerdo que ese viaje fue un viaje muy grato porque en aquel momento no lo viví así. En este momento, cuando lo recuerdo, digo que tuve una gran oportunidad de estar ese viaje con mi papá. Porque fue un viaje tormentoso, los camiones van muy lentamente por esas vías. A veces se dañaba el camión, entonces mi papá me decía, espérate aquí, y él iba a buscar la cosa para arreglar el camión, y yo pensaba que pasaban horas eternas, y a lo mejor eran 20 minutos, pero para un muchacho allí era muy difícil. ¿Qué me conectó con mi papá? La música. Y mi papá escuchaba tango, escuchaba labillo, escuchaba boleros, escuchaba música académica, escuchaba ópera. Y entonces creo que eso a uno al final le queda, ¿no? Y se te mete adentro y no lo puedes cambiar. Y ese gusto por la música probablemente haya tenido mucho que ver con ese viaje, que no necesariamente lo único, pero conectas con la música a lo mejor en ese viaje. Sí, yo creo que sí, con ese viaje y con mi papá. Mi papá tenía un cuarto en la casa lleno de su música, LPs, discos de 78, tenía varios aparatos. Eso era un espacio como sagrado. Sí. Cuando te digo sagrado, era sagrado. Nosotros no se nos permitía entrar si él no estaba. Mira. Y yo le tengo envidia a mis sobrinos y a mis sobrinos nietos cuando veo que ellos tienen todo. Y yo les cuento a ellos que uno para prender el televisor tenía que pedir permiso. Uno a veces era el control remoto del televisor, también es cierto. Es cierto, totalmente, sí. Y en el caso de la música, fíjate, mi papá era un hombre que además tenía una cultura de autodidacta maravillosa. Él cantaba, no tenía una voz así espectacular, pero tenía el sentimiento y tenía el sentido del canto. Bailaba con mi mamá, que era una maravilla verlos a ellos bailar lo que fuera. A nosotros todos, que éramos 6, nos poníamos casi como en semicírculo para ver aquello. Y nos daba mucha dicha. Y mis primas se sumaban, mis primas que eran mucho mayores que nosotros, y en general siempre muy motivadas, porque además eran unos excelentes bailarines. Entonces verlos a ellos dos bailando era sumamente grato. ¿Y heredaron también el gusto por el baile en familia? Sí, pero no el talento. El gusto sí, el talento gusto sí, el talento no. Cuando yo veo, te soy sincero, cuando yo recuerdo a ellos bailando aquella manera coreográfica perfecta, no ensayada, era natural, Sí. Eso yo nunca lo he tenido. Me encantaría tenerlo alguna vez, a lo mejor estoy a tiempo. Hablando de sentimiento, de fondo Olga Guillot, vete de mí. No me llegues a olvidar cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar. Ubicados a lo mejor en la sala de la casa, Jaime Bello León es nuestro invitado del día de hoy. Jaime, ubicados en la sala de la casa, ¿se escuchaba la música a través de la radio, a través de un pick-up, a través de qué? Se escuchaba de todas las maneras. En casa de mi abuela mis tíos tocaban, tenían un piano y tocaban además otros instrumentos. Entonces allí había una vida musical viva, muy plena. Pero además estaba la radio, y la radio era el vehículo donde uno se aprendía las canciones y se las aprendía de veras. Además a mí me sucedía, cuando ya estaba más grande, que me iba a la universidad y en los carritos propuestos la radio estaba prendida. Claro. Y yo a veces esperaba a un camionetero, a un portu, que trabajaba de Carmelitas al cementerio. ¿Por la radio que escuchaba o por la música que escuchaba? Por la música que él escuchaba. A veces era porque ponía Radio Nacional, Okay. que tenía música académica Clásica, de muy buena calidad, claro. pero a veces también los cassettes de él. Y a ese portu le sucedía que él llegaba a la parada y la gente le decía, ya va, que quiero esperar que termine la pieza. Entonces eso ocurría y la gente, pero apúrate que nos tenemos que ir. Y la gente, ya va, que espero que, ya va. Entonces la gente en eso negociaba un poquito y avanzaba media cuadra más. Jaime, qué buena historia esa. Fíjate, has hablado hasta ahora de la clara influencia de papá y de la clara influencia de casa, la familia, verlos a ellos disfrutar y bailar. Pero nosotros en nuestras rocolas somos influenciados por personas, en este caso, repito, papá, mamá, familia, pero también por lugares y por momentos. ¿Qué otras influencias has tenido? Mira, esto que estamos escuchando, Vete de mí, lo recuerdo particularmente porque en un viaje que hice a México y luego a Estados Unidos con Carlos Duarte, el pianista, Uh-huh. él iba a tocar el 5º concierto para piano y orquesta
El Emperador. Yo en algún momento trabajé como agente musical, no me fue muy bien, lo disfruté mucho. Y Carlos llevaba un Walkman y yo suponía que él en el Walkman estaba escuchando diversa razón. Los dos tienen la razón cuando se ponen de acuerdo. Si hay algo que a mí me encanta de la universidad es ver a esos jóvenes irreverentes, la manera en cómo hablan, cómo se visten, lo que dicen, y de pronto tú los escuchas haciendo unas reflexiones que te dan unas respuestas que no las tienes tú, las tienen ellos. Entonces yo creo que uno tiene que tener esa apertura. A veces también están muy equivocados, ¿no? Desde el punto de vista de uno. Y ellos a veces lo conceden, lo reconocen. Yo trabajo porque en mi oficina tenemos unos becas trabajo, que son unos muchachos maravillosos. Y hablo con ellos, con no la frecuencia que yo quisiera, pero cuando se puede, y me encanta. El otro día había uno de ellos que, por ejemplo, por estas cuestiones de la migración, tuvo que ir a parar a Colombia, ya hizo un curso de fotografía porque no podía entrar a la universidad. Y ese muchacho tiene un ojo para tomar fotos que yo creo que va a ser uno de los grandes. Y lo mejor de todo esto es que él no se lo toma en serio. Él dice, yo cuando le digo, es que tus fotos son muy buenas, sí, pero no, todavía les falta esto, fíjese aquí, está este error, no sé qué sé yo. Entonces, uno tiene que escuchar a los muchachos y dejar que las cosas fluyan y no juzgarlos tanto, ¿sabes? A mí mismo me pasa, el otro día estaba en el mercado comprando y estaba sonando el reggaetón y fui con un amigo que se burlaba, porque me dice, ay, pero estás bailando. Y digo, bueno, pero ¿qué tiene de malo comprar y bailar al mismo tiempo? Claro. Si además lo estoy escuchando y te está llenando todo el espacio, te invita, ¿por qué no dejarse soltar? Y entonces él mismo me decía, pero tú estás consciente de que esto es reggaetón, sí. Entonces, ¿esto es música? Claro que es música. Entonces, pero yo sé que muchos de mis amigos se molestarían y dirían que yo estoy loco o lo que fuera, pero yo creo que uno debe dejar de juzgar y más bien debe abrir el espectro. Y lo que le gusta lo deja y lo que no le gusta no lo deja. Y respetar a quien le gusta. Y respetar a quien le gusta. Lo que sí me gustaría más que ocurriese en nuestro país es que hubiera un poquito más de urbanidad. Entonces, que el vecino no le imponga la música al otro. Sin duda. Que en la playa no te obliguen a quererte ahogar, porque de pronto vas y entonces llegan 3 carros después de ti y te obstinan, ¿no? En el Ávila. En el Ávila, subiendo, caminando en la montaña. Sí, que además es parque nacional y se supone que está prohibido hacer eso. Usted quiere subir escuchando música, utilice audífonos, que los hay muy buenos, ¿no? Exactamente, sí. Eso sí me gustaría, que fuéramos un poquito los venezolanos, un poquito, aunque sea, más respetuosos del otro. He vuelto a poner esta canción porque así como decías, hay que escuchar a los jóvenes, bueno, que los jóvenes también escuchen a Toña la Negra. ¿Qué pasa? Qué triste cruza por mi balcón, noche de ronda, cómo me hiere y cómo lastima mi corazón. Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad. Jaime Bello León, nuestro invitado. Jaime, ¿a dónde te lleva esta canción? A mi tía Cira Fragacham. Esta era la esposa de uno de los hermanos mayores de mamá, que era una cantante lírica, había estudiado con Fedor Alemán y tenía una voz gloriosa. Y afortunadamente 2 o 3 veces al año visitaba la casa de mi abuela materna, salía un tío con una guitarra, salíamos al patio y allí mi tía se hacía dueña de eso. Y uno le empezaba a hacer peticiones. Mi papá la obstinaba. Cira tal cosa, Cira tal otra. Y yo recuerdo a Cira en ese patio maravilloso, cantándonos. Y me acuerdo de Toña la Negra. Claro. Porque a ella decía que no le gustaba, pero la cantaba. Entonces era muy curioso ese contraste. Y era una delicia, la verdad que era una delicia. Sabes que yo no concibo la vida sin la música. Yo siempre pienso, si yo algún día me llevo a quedar sordo, espero que la memoria me asista, la memoria musical, porque no escuchar música para mí sería terrible, sería muy, muy terrible. Mira qué bonito. ¿Cómo llegas a la Universidad Católica? Ahora que hablabas de ese patio, pensaba yo en la universidad. Mira, por mera casualidad, yo estaba de reposo en casa, me habían operado la rodilla izquierda, y la operación fue complicada y tuve un reposo muy largo y un día me llama una señora que yo no conozco, era la secretaria Marjorie, la secretaria del rectorado, que es cariñosísima y muy eficiente, a quien yo no conocía en ese momento, y me dice el rector virtuoso quiere hablar con usted este jueves a las 4 de la tarde. Y yo estaba de reposo
pero yo suponía que me iban a dar ya de alta y acepté, y yo no sabía para qué era. Sí. Después me llamó Marcelino Bisbal y me dijo que él había bregado para que yo fuera a la universidad a hablar con el rector porque necesitaban a alguien para la dirección de comunicaciones, para hacer para cubrir a alguien que estaba en ese momento atendiendo la muerte de su papá, que era Sebastián de la Nuez. Y bueno, resulta que yo estuve allí por 2 meses, en teoría, y ya llevo 8 años. 8 años de gran felicidad, porque créeme que me da mucho ánimo levantarme todos los días e ir a la universidad a hacer. Claro. Porque creo que eso es ese compromiso que tenemos en la universidad de hacer y de hacer con sentido, de hacer con propósito, es para mí muy importante. Jaime, ¿cuán presente sigue el padre virtuoso en lo que hacen a diario en la Universidad Católica? Pero también tendría que preguntar qué le imprime ahora el padre Peraza. Las dos cosas son complementarias, fíjate. El padre Peraza era parte del equipo del padre virtuoso. Claro. Y el padre Peraza, que estuvo varios años, creo que 6 años de vicerrector de extensión en Guayana, así es, trabajaba todos los días con Virtuoso. Uh-huh. Virtuoso dejó un plan estratégico que se está cumpliendo como se suelen cumplir los planes estratégicos, con un acierto bastante pensado. El mismo equipo de personas que trabajábamos antes estamos aquí y nos entendemos perfectamente, dialogamos, conversamos y la universidad sigue su rumbo. Y yo me siento, fíjate, lo voy a decir, nunca lo he dicho en público, muy agradecido por la suerte que tengo de estar allí. Yo soy de la UCB, nunca había estudiado ni de cerca en las católicas, y cuando a mí me llaman y me ofrecen eso, yo no lo entendía mucho, porque yo decía, bueno, pero esta universidad tiene una escuela de comunicación social, además famosísima. Sí, claro. Pero bueno, me llamaron a mí y yo tuve la apertura, ¿no? De también de adaptarme a esa universidad, cosa que no fue difícil, porque cuando yo entré allí, el segundo día me tocó algo sumamente duro, que era la reunión anual de todos los directores, y yo llegué el día anterior, y no sabía, yo decía, bueno, me tengo que quedar callado y observar. Y todo el mundo allí hablaba con sentido, con propósito. Este es mi presupuesto, estos son mis planes, necesito hacer esto, ¿qué les parece? Y cuando yo vi eso, dije, este es el país que yo quiero. Y lo debo decir, yo estudié 2 carreras en la Central de Venezuela, casa de estudio que amo, pero casa de estudio que no aprendió en el momento que tenía que aprender a adaptarse a los nuevos tiempos. Y yo creo que eso fue muy grave para la UCB y para las otras universidades nacionales. No entender que el país estaba cambiando y que el modelo que tú tenías de funcionamiento ya no era el modelo, era inviable. Entonces creo que eso no ocurre en la UCAP, creo que al contrario, allí están muy atentos, tienen el oído, el corazón, el alma y los ojos en la realidad y en ver hacia dónde vamos y cómo vamos sin perder lo esencial de la universidad. Entonces creo que eso es sumamente relevante. Yo me siento muy a gusto, trabajo con las autoridades, trabajo con los directores de escuelas, trabajo con los otros directores, trabajo mucho con la calle, porque por supuesto yo estoy en contacto y es mi deber, pues, y de verdad me siento muy feliz allí. Qué bonito como hablas de las universidades, particularmente de la Católica. De fondo estamos escuchando a la gran pianista venezolana Gabriela Montero y Mi Teresita. Decías hace un instante, Jaime, que no concibes la música, la vida sin la música. ¿La música te sirve para qué? ¿Con qué emociones te puede conectar o de cuáles te puede sacar? Me sirve para todo. La música es la que me da sosiego. La música es mi conexión más inmediata con la belleza. Y yo siento que si uno no tiene conexión con la belleza, no tiene sentido vivir. Honestamente lo digo. Cada quien busca la belleza donde le parezca, donde la consiga. Tan subjetiva como cada uno. Absolutamente. Sí. Estábamos escuchando precisamente a Teresa Carreño y a Gabriela Montero interpretándola. Y Teresa Carreño, y esta pieza yo la escogí porque es una pieza que yo escuchaba desde la infancia, sin saber qué era. La tocaba uno de mis tíos, de los hermanos de mamá. Y cuando yo tuve conciencia de qué era lo que él tocaba, me puse a averiguar y me di cuenta que el venezolano y la música han tenido una conexión muy profunda siempre. La gente no sabe normalmente que, por ejemplo, Teresa Carreño, que fue
la más importante pianista viva de su tiempo y todavía sigue siendo una leyenda importantísima, no solamente para los venezolanos, sino para el mundo, es una referencia. Esa señora venía de una familia de 5 generaciones de músicos que estaban en la capilla de la Catedral de Caracas. Entonces, no es casualidad la música con los venezolanos. Claro. Y ahorita estamos escuchando a Simón Díaz, y allí hay otra noción de la música, pero sigue siendo al final lo mismo, la búsqueda de la belleza, donde está el sentido musical al servicio de lo más importante para el ser humano, que es conectarse con ese momento, con la belleza, con lo espiritual, con aquello que no tiene otra explicación. Porque una de las dificultades es que definir música es muy difícil. ¿Y qué te produce la música? Es muy difícil. Claro. Y tú me decías, ¿cuándo acudo a la música? Cuando estoy furioso. Este fin de semana, por ejemplo, el desasosiego me llenó. Sí, claro. No lo voy a negar. A una gran mayoría de los venezolanos. ¿Y qué hice? Busqué a la Tebaldi, que siempre esa voz a mí me calma. Me calma y me hace y me da a entender, mira, déjate, quédate tranquilo, va a pasar y vas a saber qué hacer. Y yo consigo eso en la música. La música es, por ejemplo, fíjate, hay gente que me lo ha preguntado, lo voy a decir, cuando tú estás haciendo el amor, ¿pones música? No, porque yo necesito estar concentrado, como lo dije antes, no tengo esa dualidad de poder hacer una cosa y la otra. Si estoy haciendo el amor, estoy haciendo el amor. No tus sentidos en función de lo que estás haciendo. De lo que estoy haciendo. Pero cuando yo estoy, por ejemplo, voy en el carro y está ese tráfico insoportable que ya no abunda tanto, pero cuando abundaba, mira, la música me salvaba. Y a veces quería que siguiera el tráfico porque estaba disfrutando mucho la música. Entonces, la música es mi respuesta para muchas cosas. Además, tú puedes estar en el carro, en la cola, en el tráfico, con calor o con frío, y tú escuchas la tonada de luna llena, por ejemplo, Simón Díaz, que es lo que suena de fondo, y empiezas a pensar en verde, y en ríos, y en naturaleza, en paz. Y también en los sentimientos. Por ejemplo, fíjate, eso de en 2014, cuando murió Simón Díaz, mira lo importante que va a ser este relato. Perdón, sí, la jactancia, no sonó así. Pero fíjate, yo decidí ir al velatorio y al entierro. Porque, bueno, yo lo conocía y conocía mucho a su hija, a quien adoro, a Beximar, y yo sentía que tenía que ir. Además, yo sabía que no iba a ir mucha gente, porque la ciudad estaba trancada por las protestas. Y cuando nosotros llegábamos con un amigo mío, con David Rodríguez, que era el que llevaba el carro, íbamos por el Boulevard del Cafetal, que yo estaba trancado, yo me bajaba y le decía, mire, disculpe, déjeme pasar que voy al entierro de Simón Díaz. La gente abría las barricadas y nos dejaba pasar. Qué bonito. Y fuimos muy pocos los que llegamos. Y yo creo, fíjate tú, Simón Díaz lo que significaba, y en ese momento que la locura nos tenía tomado, Simón Díaz nos ayudó y a mí me ayudó mucho a entender esto va a pasar. Cuando escuchábamos Mi Teresita hablabas de investigar. ¿No extrañas aquella costumbre que teníamos muchos de ir a la discotienda, de escuchar, de elegir y comprar 1 o 2 discos, de llegar a casa, abrir el empaque, de oler ese disco, de sacar el folleto y leer no solamente las letras de las canciones, los compositores y los créditos de quienes participaron en el disco? ¿Tú no extrañas eso? Extraño eso y extraño la llamada telefónica. Me daban de la discotienda y me decían, Jaime, llegó. Creo que esto te va a gustar. Y yo salía volando a Chacaíto, claro, aquella discotienda famosa, Don Disco. Claro. Y en Don Disco, bueno, pasaba horas jorungando. Claro. Jorungando y era muy feliz. Pero también te voy a ser sincero, yo soy un hombre de mi tiempo, entonces también adoro tener Google. Sin duda. Tener YouTube, por ejemplo. Esto Spotify. Esto es una maravilla. Entonces tú agarras, te metes allí y consigues cosas que ni sueñas. Y a mí me pasa que tengo muchos discos, heredé de mi papá, heredé de muchos amigos, los que yo compré a lo largo de la vida. Y yo todos los días, es un rito, todos los días voy y busco y saco uno y lo disfruto. Todos los días, así no lo ponga. Pero simplemente ese rito lo tengo. Y a veces con ese rito me desayuno, de hecho, eso es mi desayuno. Yo bajo al comedor con un disco y lo voy hojeando, lo veo y lo disfruto de esa manera. Mira, ahora que hablábamos de la belleza y lo subjetiva que pueda ser, probablemente acá tengamos en esta misma canción a una de las grandes voces femeninas de la historia y a una voz masculina con la que no todo el mundo comulga. Para muchos no es la más bonita, pero volvemos al inicio de esta conversación. ¿Qué manera de interpretar? Ella, Ella Fitzgerald, él, Louis Armstrong.
Yeah, I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this. Sweet dreams, dreaming. Till something's fine, you keep dreaming. Gotta keep dreaming. Lo ecléctico te quedó de papá, ¿no? Sí. Ya, no me cabe la menor duda. Jaime, llegando al final de esta conversación, ¿en qué andas? ¿En qué anda la universidad? ¿En qué proyecto estás de cabeza? ¿Qué novedades puedes tener la UCAP para este 2024 que recién comienza? Mira, a mí me toca con frecuencia recibir a las personalidades que nos visitan y llevarla al campus de la universidad que lo conozcan. Sí. Y yo los llevo a la Academia de Gastronomía, que acaba de graduar a su primer grupo de cocineros después de un año de trabajo, y tuve la dicha de probar lo que hacen esos muchachos, y créeme que es la dicha haber escuchado del proyecto, haber escuchado al vicerrector Gustavo García convencer a Virtuoso y a las autoridades que hacía falta crear esa academia. Entonces aquello no existía, había que remodelar el espacio, todo. Yo asistía a todo ese proceso, y llegar a sentarme a la mesa y probar un bocado y que ese bocado fuera exquisito, porque lo es, no porque yo lo diga, sino todos los que estaban allí lo decían, gente muy calificada, por cierto, eso te da un placer enorme. Ir al laboratorio experiencial de arquitectura. Tienes que venir, Román. Eso es una cosa maravillosa, lo que están haciendo los profesores con esos aparatos. ¿Para qué? Para que nuestros muchachos estén a la vanguardia del diseño en el mundo. En este momento te voy a dar una primicia. Estamos por anunciar la apertura de la Academia de Diseño de Gráfico, Diseño Industrial y Diseño de Espacios, Diseño de Interiores. Eso es lo que quiero estudiar una de mis hijas. Bueno, ya sabes dónde lo va a estudiar. Sí. Eso es en una alianza con Prodiseño. Entonces, esta universidad no se para nunca. Está todo el tiempo reinventándose, está investigando, está trabajando permanentemente, con mucho ánimo. No importa la edad que se tenga, eso te nutre. Absolutamente. Pues, nutre a cualquier trabajador de la universidad, quiero decir. Absolutamente. Yo siento que todos los días tengo mucho que aprender. Tengo mucho que negociar, tengo mucho con qué lidiar, usando el término en el mejor sentido de la palabra, y tengo un equipo que me apoya, que es maravilloso, y con el cual estamos haciendo muchas cosas. Que tú tengas una universidad con ese nivel de calidad y que esta universidad se preocupe para que el 30% de sus estudiantes tengan una beca, yo creo que eso es relevante y tiene sentido y significado. Que tú tengas además a un grupo de muchachos que contra su viento y marea, porque los vientos están en contra muy frecuentemente, y ellos no desmayen, y tú los ves ocupando los espacios de la biblioteca, los jardines, trabajando, sumándose a proyectos distintos, asistiendo a las comunidades. Yo creo que eso es muy relevante. A mí me preguntan muchos mis amigos, Jaime, ¿qué hago con fulanito? ¿Lo meto aquí o allá? Y yo les respondo siempre lo siguiente. Claro, yo trabajo en la UCAP y tengo que ser ucavista en ese sentido, pero les digo la realidad. Si tú tienes que elegir para que tu hijo esté bien formado, tenga además conocimiento de la realidad del país, porque interactúa con todo el país, nuestra universidad es muy plural. Claro. Entonces yo creo que eso te nutre y te va a formar a una persona que aquí o donde sea va a tener no solamente conocimiento, sino capacidad de tomar decisiones correctas. Amén de los valores y los principios de todo el que se forma en una institución jesuita, léase Colegio San Ignacio, Universidad Católica Andrés Bello, Largo, etcétera, ¿no? Absolutamente. Y además, con otra cosa que yo creo que tiene mucho sentido comentarlo, en la universidad se publica, en la universidad hay un centro cultural, en la universidad hay un grupo de teatro, en la universidad hay deportes, en la universidad hay deportes electrónicos. Entonces tú estás interactuando con todo. Entonces tú estás estudiando a lo mejor comunicación social, pero bueno, puedes asistir a unas clases en la Academia de Modas. Claro. Tú estás estudiando posiblemente Derecho y estás pensando, bueno, Derecho en Venezuela, ¿para qué o lo que sea? Pero resulta que están los minors que te permiten entrar a clases de economía, te permiten entrar a clases de comunicación social, de marketing o de administración de marketing. Claro. Y entonces tienes un universo que en otros lugares no lo vas a tener. Claro. Y por eso los empleadores que dicen de nuestros egresados que son muy buenos para ellos, ¿por qué? Porque han tenido esa formación y esos valores.
Pregunta recurrente no solamente en Derecho, en la propia comunicación social. ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene estudiarla en este momento? Exacto. ¿Por qué un inglés en Nueva York? Y con esto cierro, Jaime. Porque Nueva York es donde está el Teatro de Ópera Metropolitano. Sí. Ya, suficiente argumento. Y yo antes iba con mucha frecuencia, cada vez, no se puede ir con la frecuencia de antes, pero cada vez que estoy allí soy muy feliz porque, bueno, voy a ir a la ópera, voy a ir a los museos, etcétera. Y además yo siempre le quiero contar esto a la gente. Uno tiene la idea de que la ópera es elitesca y no le da acceso a mucha gente. Y fíjate, tú por $27 puedes entrar a un excelente puesto en el Metropolitan y escuchar a los mejores cantantes del mundo en una excelente producción. Me encanta que hayas puesto esto. A ver. Porque yo estoy ahorita justamente preparando un artículo que me pidió Diana Arismendi, la compositora, Sí. sobre Reinaldo Hans, que se cumple un aniversario importante. Ujú. Y justamente la semana pasada falleció en Caracas Carlos Federico Duarte, gran amigo, quien era el director del Museo de Arte Colonial, y él fue quien me dio a conocer a Reinaldo Hans. Y Reinaldo Hans nació en Venezuela, vivió en Francia toda su vida. Mucha gente dice que fue famoso porque fue amante de Marcel Proust. Sí, es verdad, y eso es importante, sin duda, pero él tiene una obra propia. Claro. Un venezolano nacido en Caracas que llegó a ser director de la Ópera de París. Eso no se dice fácil. Absolutamente. Se dice fácil. Compuso más de 100 melodías francesas, de canciones francesas, y esta es una de las que más me llega al alma, y esta versión con Susan Graham también me fascina y por eso quería traerla. Jaime, gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a ti, ha sido un placer. Qué privilegio. Decirles, como siempre, si van a mi cuenta en Spotify, @rlosinski, van a encontrar esta rocola como la rocola de Jaime Bello León, ya disponible. A partir de este momento son las 8:46 de la mañana. Vamos a escuchar algo de la música de la pauta de nuestro programa el día de hoy. Puede ser esto de Huey Lewis and the News con Hip